Espero que sí. Bueno, es un placer estar de nuevo con vosotros y un privilegio poder compartir el culto de alabanza al Señor por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Creo que el título que le puse a la reflexión de esta mañana os ha llegado, Los tiempos de Dios. Me ha llamado la atención que acerca del tiempo, ya lo veremos un poco, pues en esta mañana ha habido dos lecturas que se han dado, una en Juan capítulo 17 y la otra en los primeros versículos del libro de la carta a los Hebreos. Em sembla que... Sí, vale, gràcies. Tiempos. Creo que no digo nada nuevo si decimos que estamos viviendo tiempos muy caóticos, tiempos de confusión, tiempos de inseguridad, unos tiempos que, en fin, nos gustaría que pasaran pronto o que mejoraran de una vez. Vamos a reflexionar algo, porque Dios tiene algo que decirnos al respecto. Cuando leéis la Biblia, supongo que os habréis percatado de que hay en ella distintos géneros literarios. Hemos leído salmos, es poesía. Si leemos libros como Proverbios, Eclesiastés, son sentencias de reflexión. Si leemos las epístolas, como se ha leído algo en esta mañana, pues es un género epistolar. Hay también narrativa en la Biblia. Yo no sé si os familiarizáis mucho con la narrativa. A mí la narrativa me gusta mucho. De hecho, cuando yo estudié, la mejor asignatura que llevé era literatura. La narrativa siempre me ha gustado. Y la narrativa bíblica también, no también, por encima de las demás. Porque en la narrativa bíblica, a mí me pasa, y no sé si os pasa a vosotros, de que a veces vas leyendo una historia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y de golpe hay una palabra, hay una expresión, hay una frase que hace que entre en resonancia con otras cosas que luego encontramos más ampliamente en el resto de la Biblia o en el Nuevo Testamento. Claro, eso influye a veces en las versiones en que leemos, pero lo que os voy a presentar en esta mañana, y en la versión Reina Valera, os mostraré lo que estoy diciendo. Vamos a ver en primer lugar la historia que nos muestra el libro de Esther. Y vamos a ver de una manera rápida lo que sucedió hace aproximadamente 2.500 años. 2.500 años en un escenario en el que ahora hay mucha tensión. El imperio medo-persa, el imperio persa, ahora es Irán. Y como veremos, la historia tiene que ver también con judíos. El rey o el emperador, más bien por la extensión de su reinado, era como un emperador, Asuero. Si alguno estudia la historia antigua, también verá que este rey en la historia antigua aparece con el nombre de Jerjes. Jerjes. Este gobernaba sobre un imperio inmenso. Llegaba por el este hasta la India y llegaba por el sur o por el centro hasta Etiopía. Un imperio inmenso. Cuando llevaba ya 3 años reinando, se sentía seguro, se sentía pletórico, todo va bien,
y era un hombre orgulloso también, y quiso celebrarlo haciendo una fiesta en la que invitó a sus gobernadores, a los príncipes, a todos los funcionarios de alto nivel que había dentro de su imperio. Ojo, no os lo perdáis, la fiesta duró 6 meses, no se estaba de nada. Y cuando termina la fiesta, en la capital, en su palacio, organiza un banquete para toda la población de 1 semana. No miraba prim. Y en este banquete, pues, aquí hay la descripción de cómo estaba decorado todo. Hoy en día, con las piezas que estaba decorado aquel palacio, no sé si habría muchas casas con esta decoración, mármoles, unas cortinas, unos tejidos, unas alfombras. Las copas en las que se bebía vino no eran de cristal, eran de oro, copas de oro. Y ahí estaban celebrándolo. Era un rey un tanto peculiar. Había dado instrucciones específicas de que la gente bebiera vino, pero que no estuviera forzada a beber vino, sino que lo bebiera a placer según le cabía, según querían. Llega un momento en que el vino hizo su efecto. Al final de los días del banquete, dice: ahora os voy a enseñar algo que es mío, pero os lo voy a enseñar a todos los que participaban. Y dio instrucciones al funcionario que llevaba el tema para que hiciera venir a la reina, porque era muy guapa, para enseñar lo hermosa que era su reina a todos los que estaban presentes. Y le dijo que viniera con su corona, no sabemos nada más y mejor no especular, para que toda la gente pudiera ver lo guapa que era su reina. Cuando el funcionario en cuestión llega al palacio, a la sala en la que la reina también estaba con su banquete, con sus amigas, con las mujeres, habían hecho banquetes separados, la reina dice: ¿qué dice este? ¿Que vaya yo allí? ¿Que me someta a la visión de hombres cargados de vino? Ni hablar, no voy a ir. Vaya cosa has dicho, vaya cosa has dicho. ¿Negarte a la voluntad del rey? El rey enseguida hizo consulta a sus consejeros y les dijo: los consejeros aquí, en este versículo, en el versículo 13 del capítulo 1, dice que eran entendidos en los tiempos. Aquí ya sale la palabra que nos interesa y que iremos repitiendo. Entendidos en los tiempos. ¿Qué leyes, qué costumbres, según las circunstancias? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Eso de que la reina no haya complacido mi voluntad de presentarse, ¿qué pensáis vosotros? Los consejeros se reunieron un poco y empezaron a pensar y a hablar y dijeron: esto tiene mal cariz, esto es serio, porque sucederá que esto se va a expandir por todo el imperio y sucederá que nuestras mujeres, cuando les digamos algo que hacer, dijeran: la reina ya nos dijo lo que había que hacer, no hacer caso. Como podéis ver, la historia del machismo y del feminismo no es de hace 2 siglos, hace 25 siglos ya. Y las mujeres se rebotarán contra los maridos y esto será un caos en todas las familias. De manera que, Majestad, te aconsejamos que a la reina Basti le quites todos sus derechos, la despojes de su dignidad y ya encontrarás otra.
escribe el edicto correspondiente y veremos más adelante. Y así lo hizo el rey. El rey escribió, dictó el edicto correspondiente y Vasti fue relegada al harén en sus aposentos, pero nunca más tuvo contacto con el rey. Pasó el tiempo y al rey se le pasó el enfado y dijo: me sabe mal ahora, yo ahora no puedo ir con la reina Vasti porque ya le he quitado la dignidad, pero me la encuentro a faltar. Y sus consejeros le dijeron: Majestad, tú tienes todo el poder. Mira, te aconsejamos que hagas lo siguiente. Mueve un edicto para que vengan a palacio, para que se las examine, todas las chicas guapas que hay en el imperio. Habían pasado 4 años ya, ¿eh? Y así lo hizo. Se proclamó el edicto y entonces empezaron a acudir chicas al palacio o a las dependencias donde había unos funcionarios que se encargaban de su preparación para que llegara el día, ellas pudieran ir a la presencia del rey. Había una chica muy linda que se llamaba Esther. Esta era huérfana y un primo, mucho mayor que ella, la ahijó. Y esta niña y este primo eran judíos. Judíos los había esparcidos por todo el imperio. Son de los descendientes de aquellos que Nabucodonosor se había llevado cautivos cuando invadió Judá, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. También Esther fue preparada para ir a la presencia del rey cuando le llegara el turno, cuando le tocara. Tanto Esther como su primo Mardoqueo no iban diciendo que eran judíos, más bien lo callaban que eran judíos. Llegó el momento en que le tocó por turno a Esther ir a la presencia del rey. Y nos dice aquí la historia que el rey se enamoró de Esther, le gustó aquella chica y la coronó reina en lugar de Vasti. Así estuvo Esther en la presencia del rey, en el palacio real, y se presentaba delante del rey cada vez que el rey así lo decidía. Como he dicho, su primo, que era su tutor, no había dicho que ellos eran judíos. Su primo cuidó mucho de Esther mientras ella todavía no estaba en palacio. Pero cuando ya estuvo en palacio, él se acercaba a las puertas de palacio para enterarse de cómo le iba a Esther. Un día estaba allí en las puertas del palacio y oyó a unos individuos que estaban hablando entre sí y estaban preparando un complot para atentar contra el rey Asuero. Mardoqueo se entera y ¿qué hace? Envía una nota a Esther para que le diga al rey que hay un complot contra él. Entonces el rey se entera, da instrucciones a los funcionarios que tenían que velar por la seguridad. Entonces estos lo investigan, descubren quiénes eran los que estaban tramando aquel complot y los ajusticia. Bueno, pasó el tiempo. La historia que estamos viendo, o la que vamos a ver, dura aproximadamente unos 9 o 10 años, o sea que no fue la cosa así deprisa y corriendo.
Pasó el tiempo y un día el rey o el emperador Asuero quiso reorganizar su gobierno y nombró a uno, un tal Amán, lo nombró primer ministro, con todos los poderes. Tanto es así que Amán tenía el poder de dictar un decreto. Para ello, el rey le había cedido su sello, y el sello era la señal de que aquello tenía la aprobación real. Era un hombre engreído, orgulloso, capaz, eso sí. Y el rey había dicho que para que fuera obedecido y tuviera el gobierno de la nación, cuando él saliera de palacio y pasara por la calle, la gente le hiciera reverencia y se arrodillara delante de él. Y así el orgulloso Amán salía de la puerta de palacio y todos al suelo. Menos uno. Menos uno. Eso me recuerda cuando yo hice la mili y tocaba el rindan, y yo me quedé atrás de pie. Menos uno. Era Mardoqueo. Mardoqueo no se arrodillaba. Los demás que estaban allí alrededor, oye, ¿por qué no te arrodillas delante de Amán? Y al final, los demás supieron que no lo hacía porque era judío y él no se arrodillaba delante de ningún hombre. La nota llegó hasta Amán. Y Amán, un día que estaba despachando con el rey, le dijo: Majestad, mira, tu imperio es inmenso, es muy grande, pero hay aquí unos cuantos hombres y mujeres que sí, que un antepasado tuyo, en fin, tuvo tratos con ellos, y estos judíos a ti no te beneficia que estén aquí. Porque él quería cargarse a Mardoqueo, pero también a todos los demás judíos. Mira, yo te aconsejo que tú promuevas un edicto por el cual llegue una fecha que hayamos determinado, en la que nos carguemos a los judíos estos. Y, ojo, no te lo pierdas, que vamos a hacer un ingreso de plata importante para las arcas públicas. El rey le dijo: haz como bien te plazca. Te lo dejo en tus manos para que hagas lo que tienes que hacer. Y Amán habló con los funcionarios correspondientes, y entonces llegó un momento en que se promulgó un edicto en la que en la fecha X todo el pueblo tenía que levantarse contra los judíos y matar a los judíos. Y entonces después venía el expolio de todos sus bienes y todo aquello iría a las arcas públicas. No, el rey le había dicho: la plata te la puedes quedar tú, Amán. O sea que tenía Amán más motivos para poderlo hacer. Llegó el momento en que se promueve, en que se publica el edicto, y entonces todos los judíos que había esparcidos por el país se llenaron de tristeza, se agobiaron, y hasta el punto que Mardoqueo también. Y Mardoqueo lo expresaba vistiéndose unas ropas muy ásperas y echándose cenizas sobre la cabeza, porque era la manera en que entonces los judíos expresaban el luto, el dolor, la protesta, etcétera, etcétera. Esther había sido ajena a todo esto hasta que llegó el momento en que a Esther le dicen: oye, tu tutor, mira cómo va. Antes era un hombre bien vestido, bien pulido, ahora mira cómo va. Eso es una vergüenza. Oye, y Esther envió a su secretario para que le diera a Mardoqueo un traje nuevo, una ropa nueva, una camisa nueva, una corbata nueva, para que vistiera como es debido, decentemente. Y Mardoqueo no quiere ponérselo.
Es más, le hace saber a Esther el porqué de todo esto, a través del mismo emisario. Mira lo que ha pasado y mira el edicto. Mira el edicto. Hoy en día hubiera corrido un WhatsApp o un correo electrónico, pero en aquella época las cosas eran un poco más lentas, pero le dio una copia del edicto por el cual iban a sufrir la muerte los judíos. Y aquí vienen las palabras del capítulo 4 a las que yo quiero hacer un poco de énfasis. Bueno, simplemente que las recordemos. Mardoqueo le hace decir a Esther, en el versículo 13 del capítulo 4, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Al final caerás tú también. Porque si callas absolutamente en este tiempo, y como veis estoy haciendo énfasis en la palabra, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para este tiempo, de hecho, es la misma palabra en el hebreo las dos veces, pero en la Reina Valera han puesto hora, que no es más que una medida de tiempo, ¿verdad? Y quién sabe si para ese tiempo, para esta hora, has llegado al reino. La situación era comprometida porque Esther le dice a Mardoqueo, mira, la situación es la siguiente. Yo no puedo presentarme en la presencia del rey si el rey no me ha dicho que vaya. Es más, el rey puede coger y en un momento determinado, si alguien se presenta a palacio sin haber sido convocado por el rey, lo puede condenar a muerte. Así de claro. Pero yo voy a ir. Yo voy a ir. Vosotros todos los judíos, orad a Dios. Bueno, la expresión aquí no sale. Hay algo que hubiera dicho al principio y que ahora voy a decir. Es que el libro de Esther es un libro muy curioso dentro de toda la Biblia. Tiene una peculiaridad que solo el libro de Esther tiene. El nombre de Dios no aparece ninguna sola vez. Ninguna sola vez. Pero se le ve actuar. Se le ve actuar. Por eso en lugar de decir orad, dice ayunad. Ayunad durante 3 días. Y me presentaré delante del rey, aunque el rey no me haya convocado. Y si perezco, que perezca. Voy a dejar la historia aquí. Si queréis saber lo que pasó, lo leéis en casa. Porque, como he dicho anteriormente, hay palabras que entran en resonancia con el resto de la Escritura. Y para mí la palabra que me llamaba la atención cuando yo leía la historia de Esther era la palabra tiempo. La palabra tiempo. En hebreo tiempo es ed. Y no se habla solamente del tiempo, el tiempo, las horas que vemos en el reloj o los días en el calendario. Tiempo es eso que pasa cuando hace tiempo que no vemos a un niño y ¡yum! ¡Ostras! ¿Cómo has crecido? Tiempo es esto que pasa cuando nos miramos al espejo y descubrimos que nos estamos haciendo viejos. Pero el tiempo habla no solamente de esto que pasa, sino de las circunstancias, las características que va teniendo el tiempo. Por ejemplo, nos habla de un tiempo determinado, propicio y apropiado. Leemos, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, que hablando de la creación, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabéis una cosa? Dios es eterno. Antes de la creación no existía el tiempo, porque Él es eterno.
Eterno quiere decir que no está limitado por el tiempo. Pero en el momento en que Dios crea los cielos y la tierra, se pone en marcha el tiempo. Por eso Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el momento de la creación. En otro lugar, hablando acerca del tiempo, dice el salmista, todos ellos, la creación, toda la creación, esperan en ti, Señor, que les des su comida a su tiempo. Dios cuida de su creación para que a su tiempo reciban todos y cada uno lo necesario, ¿verdad? Cuando se ha recogido la colecta, hemos dado gracias a Dios porque Él ha cuidado de nosotros, nos da el trabajo, nos da el vestido, nos da lo que necesitamos a su debido tiempo. Hay otros tiempos. En el reloj, si se permite la expresión, en el reloj de Dios. Tiempo es de actuar, leemos en el Salmo, oh Yahvé, porque han invalidado tu palabra. Hay previsto un tiempo de juicio. Sí que es posible que el juicio ya se esté viendo ahora, pero llegará un día, un momento tremendo en que se ejecutará el juicio final. Tiempo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, porque quizá es donde encontramos el mensaje que más nos interesa. Y veremos que Dios tiene control de sus tiempos. Dios no solamente puso en marcha el tiempo, sino que lo controla. Y, por ejemplo, tenemos un precioso versículo en la carta a los Gálatas, cuando leemos, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Llegó un momento en el reloj de Dios, en el calendario de Dios, que Dios dijo, ahora. Y entonces nació Jesús, vino Jesús a este suelo y toda la obra que Él vino a realizar. Tiempo. En este versículo, el tiempo griego, que se traduce por tiempo, es el término cronos, que nos resulta un poco familiar porque nos habla de cronología, nos habla de cronómetro, etcétera, etcétera. Nos habla de una fecha, de un momento, como es el momento en que el Hijo de Dios viene a este suelo. Hay una palabra que también tiene que ver con el tiempo y que aparece en el Nuevo Testamento y es el término hora. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes de las palabras de Mardoqueo a Esther? Si quizá para esta hora has llegado al trono, para esta hora. Y precisamente en el Nuevo Testamento vemos muchas veces este término hora relacionado con la persona del Hijo de Dios. Al principio de su ministerio, hablando con la mujer samaritana, le dice, viene ahora y ahora es un momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué había llegado este momento? Porque había llegado el Hijo a este suelo. Y llegaría el momento en que, por medio de su sacrificio en la cruz, abriría, como dice la carta a los Hebreos, la puerta para que pudiéramos entrar en la presencia de Dios, para poder adorarle en espíritu y en verdad, como hemos hecho esta mañana. Somos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es la adoración, esto es la alabanza, esto es cuando nos presentamos delante de Dios, reconocemos lo que Él es,
reconocemos lo que Él ha hecho y le damos gracias por la obra de salvación. Más adelante Jesús dijo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hay una hora todavía por venir. Hay una hora, pero será una hora real. Yo no sé si os pasa a vosotros, a veces me pasa, quizá, a medida que me voy haciendo mayor, voy pensando, ¿esto de la resurrección será real? ¿Será real? Sí, tenemos una esperanza que no avergüenza, porque la resurrección es algo real. Pero, ¿verdad que hay esta sensación interior? Dice el apóstol Pablo que habrá un momento en que sonará una voz de mando y los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán. Cuando Jesús estuvo ministrando en este suelo, muchas veces hizo referencia a la hora. Por ejemplo, en el primer milagro que encontramos en los evangelios, en aquella boda en Caná que encontramos al principio del Evangelio de Juan, se encuentran con un problema. Él y algunos discípulos han sido invitados a la boda y llega un momento en que han hecho corto de vino. Hoy hablamos mucho de vino, ¿eh? Hay un momento en que no hay vino. Y María le dice a Jesús, oye, que tienen un problema, no hay vino. ¿Y qué le dice Jesús a su madre? Aún no ha venido mi hora. No era el momento de mostrarse todavía en todo su ministerio para que le reconocieran como el Mesías. Más adelante hay la situación en la que los judíos, algunos judíos, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. No había llegado su hora. Pero hay unas palabras que encontramos más adelante, dichas por Jesús, por las que dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Reconoce, él sabe que había venido para eso. Pero fijaos lo que dice unos versículos más adelante. Ahora está turbada mi alma. Jesús sufre la angustia. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Veis? Lo que veíamos en el libro de Esther entra en resonancia directa con lo que vivió el Hijo del Hombre cuando llegó el momento en que dice, ha llegado la hora. Hasta ahora he podido ministrar con mis discípulos, pero ha llegado la hora, dentro de muy pocas horas, dentro de muy pocos días, tendré que sufrir la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame, mas para esto he llegado a esta hora. Antes del tiempo, esto ya estaba previsto, porque Él es el Cordero de Dios previsto, preparado antes de la fundación del mundo. Y había llegado la hora, había llegado el momento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. La angustia
no le privó que Él expresara y que Él viviera este amor hacia los suyos que llega hasta nosotros. Padre, hemos leído antes, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya hemos visto antes en el capítulo 17 de Juan, ¿verdad? Aquella oración, aquel abrirse del Hijo delante del Padre. Es un capítulo tan rico que se necesitarían días para poder sacar todo el jugo de las palabras de Jesús al Padre en aquella oración. En aquel momento en que Él reconocía, Él sabía que había llegado la hora. Ahora, eso tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones para nosotros. Y Gaby lo ha dicho. Si alguno quiere servirme, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Y estas palabras vienen en medio de las que he citado anteriormente. Ha llegado la hora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En medio está estas palabras. Tiene implicación para nosotros. Si alguno quiere servirme, sígame. Jesús se iba a enfrentar a aquella hora solo, pero Él ya dijo también que por este camino también pasamos nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es para nosotros, no solamente para los discípulos, es para nosotros. El Hijo en agonía delante del Padre, pero pensando en nosotros para que pudiéramos gozar, pudiéramos disfrutar de su gloria. Y esto empieza aquí y no terminará nunca. Iba a decir terminará la eternidad. No, no terminará nunca. Todo esto del tiempo tiene implicaciones para nosotros en nuestra vida diaria aquí. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, y aquí no es cronos, aquí es otra palabra griega, kairos. Es una palabra que habla del tiempo oportuno por sus características. No se trata tanto de un momento determinado en el reloj o en el calendario, sino ese tiempo en el que nosotros estamos viviendo, con las circunstancias por las que nosotros estamos pasando en este tiempo. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo creíste? ¿Hace un año? ¿10 años? ¿20 años? A medida que pasa el tiempo se va acercando el momento, el tiempo de nuestra salvación. Y otra recomendación del apóstol Pablo es aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es algo que el Señor nos da para que lo aprovechemos. Y la palabra está llena de expresiones, está llena de palabras, está llena de indicaciones de lo que podemos hacer para aprovechar bien el tiempo. Ya llegando al final de la Escritura, en el Apocalipsis, leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Los más mayores de aquí supongo que estarán de acuerdo conmigo. El tiempo pasa volando. No nos damos cuenta y nos hemos echado encima un montón de años. El tiempo está cerca. Yo no sé, no os conozco. Solo conozco a Gaby y a Mari. No os conozco. No sé la situación de cada uno de vosotros. No sé si todos podéis decir, como antes se ha hecho énfasis, Cristo me ha salvado porque murió por mí en la cruz y mediante la fe puede perdonar
todos mis pecados. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha tomado esta decisión delante de Dios, de decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, gracias por haber muerto por mí, perdona mis pecados, no recibáis en vano la gracia de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que el Señor nos bendiga. Señor, tú eres el Dios soberano. Tú eres el que has creado todas las cosas y a su debido tiempo las sustentas. Tú eres el que enviaste a tu Hijo, Él estuvo dispuesto, para que viniendo a este mundo tomara la amarga copa que tú le habías preparado, que le implicaba morir en una cruz. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que su muerte abre las puertas de tu presencia, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por todo eso te alabamos y pedimos que si hay alguna persona que todavía no te conoce, toques su corazón, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.